Para mí copiar es crear el doble de cultura. Para mí copiar es coger información de otra persona. Para mí copiar es abrir una puerta, es una forma de ampliar nuestro conocimiento. Para mí copiar es expandir cultura. Ahí está. Para mí copiar es compartir. Para mí copiar es coger información de otras personas para enriquecerme culturalmente. Para mí copiar es robar la propiedad intelectual a una persona y beneficiarte de su trabajo, pero el hecho de difundir el material de ese autor y reconocerlo me parece positivo porque es bueno para la cultura. Para mí copiar es una forma más de difundir cultura, siempre y cuando se haga respetando la autoría del material copiado y sin ánimo de lucro. Para mí copiar es lo que ha hecho un compañero con mi frase. Ya está. Para mí copiar es sustraer sin el permiso del creador y acabar así con la originalidad de la persona. Para mí copiar es multiplicar. Para mí copiar es algo negativo porque se está renunciando a la originalidad y a la creatividad para repetir algo que ya se ha dicho antes. Para mí copiar es compartir una información. Es algo bueno ya que todo el mundo tiene acceso a ella y beneficiará al autor ya que su obra será más conocida. Lo que no puede ser es que la gente se aproveche de ella y gane dinero. Para mí copiar es difundir cultura. Para mí copiar es reproducir algo que ya está hecho siempre y cuando lo utilices para aprender. Para mí copiar es bueno siempre que no te saque beneficio de ello. Para mí copiar es encontrar lo que ha hecho otra persona y que te guste esa idea y lo quieras poner más perfecto. Para mí hay dos formas de copiar, la legal y la ilegal. La ilegal es la que abusa y se beneficia de la copia de otro y la legal es la que no se beneficia, solamente se utiliza para entretener y informarse. Para mí copiar es algo que se ha visto en otro sitio. Para mí copiar puede tener distintos significados. Puede ser presentar como tuya la obra de otro, pero también puede entenderse como reproducir dicha obra solo para facilitar su difusión. Sin copia no hay cultura. Para mí copiar es una forma de aprender sin gastar dinero. Para mí copiar es disfrutar la creación de otros sin atribuirte el mérito de su trabajo. Para mí copiar es aprender. Para nosotras copiar es lo que nuestros padres han hecho con nosotros. Control C, control V. Para mí la palabra copiar es la esencia de la difusión de la cultura. Yo creo que, al contrario de lo que se dice habitualmente, la cultura solo se entiende con la copia. Pese a que hoy en día se diga que lo original es la creación, en realidad es así como nunca se ha desarrollado la creación. Baste con un ejemplo. La creación de Shakespeare, toda su producción, o la mayor parte de su producción, procede directamente de la copia. Sus obras, Romeo y Julieta, etc., están basadas en obras clásicas anteriores sin ningún tipo de protección cultural y, sin embargo, hoy nadie piensa que Shakespeare sea un tipo que no merece ser llamado autor, ni muchísimo menos. Así que creo que la copia, la imitación, el ver lo que hacen otros, es en realidad y paradójicamente quizá la esencia de la creación cultural. La palabra copiar significa aprender.
Copiar. Toda la cultura es copia, realmente. O sea, lo que es distinto es el plagio. O sea, la copia, la cultura está hecha de copias, nuestro lenguaje está hecho de copias. Nosotros no podríamos haber aprendido a hablar si no hubiésemos precisamente copiado a nuestros padres o a aquellos que nos rodean. Es decir, la cultura es copia y precisamente en esa copia se producen pequeñas variaciones, que es lo que llamamos creación. En realidad la creación es un proceso de recombinación, de modificación de copias. Lo que se confunde muchas veces es la copia con el plagio. Y lo que se pretende es precisamente criminalizar la copia, que es el hecho fundamental de cualquier cultura. Es decir, el hecho mimético en el cual precisamente una pequeña cápsula de cultura pasa a otra persona y en ese paso normalmente se producen pequeñas modificaciones. La palabra copiar pues significa reproducir algo que ya hemos tenido, o sea, que ya existe, reproducirlo, pues puede ser copiarlo una vez, 2 veces, 3 veces, el número de veces que cada uno quiera, ¿no? Pues reproducir exactamente una cosa de otra. Para mí copiar es multiplicar, y multiplicar es bueno. Para mí copiar significa la génesis de la creación. Reproducir muchas veces una cosa, dependiendo de las posibilidades técnicas de cada momento. Copiaban los monjes los manuscritos y copiamos ahora un archivo con control C, control V, control V, control V, control V. Copiar es lo contrario de crear. Copiar, bueno, pues tiene para mí una connotación positiva, sobre todo actualmente, ¿no? Cuando la gente que copia cosas en internet, sobre todo, pues están luchando contra esta cuestión del capitalismo y la propiedad intelectual, ¿no? Copiar, a mí se me ocurren ante este término dos ámbitos, dos situaciones. Uno es transcribir algo sin ningún tipo de esfuerzo que ha hecho otra persona, estoy pensando en los exámenes, o copiar como algo que supone divulgar e introducir en diferentes plataformas a la hora de poder socializar un pensamiento o una idea. Esta parte yo creo que es muy positiva en el sentido de que cuanto más se conozca, más se socialice, más se pueden transmitir las ideas o los valores. La otra me parece un poco más negativo porque yo creo que sí que exige toda idea una reflexión.
y una reflexión que pase por el tamiz personal de a ver qué el otro qué está diciendo, pues para yo poner también ahí mi punto de vista o mis valores, mis ideas, mis reflexiones. Por lo tanto, copiar una vertiente más positiva, la que supone divulgar, socializar, una más negativa, que es la de transcribir una idea, opinión o concepto de otros sin ningún tipo de reflexión previa y por simple comodidad. Esta yo creo que es bastante más negativa. Copiar significa apropiarse de algo que no es suyo. A mí me ha pasado continuamente, me han copiado continuamente, me da una rabia personal cuando me copian, pero cuando me copian y añadir otras cosas, y cuando de una idea que yo he tenido veo una idea superior o diferente o mejor o que va en otra dirección, a mí me llena de maravilla. Y entonces hay dos maneras de copiar. Hay una manera felón, una manera mala, que es apropiarse de algo que no es suyo. Hay otra manera de copiar y es ser inspirado por algo que después te permite ir más lejos. Porque todos, mira, yo estoy copiando a alguien hace 300 o 400 años ha tenido la idea de ponerse un maquillaje blanco, de ponerse un gorro blanco y un traje de esta manera. Yo estoy imitando, copiando a alguien muerto hace unos siglos. Pero yo creo que ellos y las personas que lo inventaron no podían imaginar que 4 o 5 siglos más tarde una persona con el traje que él se había inventado está hablando de tecnologías que en su época eran magia pura e imposible de imaginar. Entonces, la palabra copiar es un concepto extremadamente delicado, extremadamente complicado y con lo cual habría que hablar mucho. No son cosas sencillas, son cosas denso, complicado y más que todo muy humano y muy profundo en la discusión. Para mí copiar es reproducir algo que existe y eso lo hacemos todos permanentemente. No le asigno a ese verbo ningún contenido positivo o negativo. Creo que copiar es una agresión o un derecho dependiendo de cómo, quién, dónde y para qué. Para mí la palabra copiar significa pues copiar papel. Eso es lo que para mí significa copiar. Eso es lo que veo cada día en mi oficina, copiando contratos y copiando pues todo lo que tengo que copiar aquí todavía en papel. Aunque me gustaría mucho más pues tramitarlo en PDF y no hacer ninguna copia física. Copiar, reproducir algo que ya existe. Pues creo que copiar es un acto natural que utiliza el ser humano para hacer cosas nuevas basándose en las anteriores. La copia es la capacidad de multiplicar los contenidos y de reutilizarlos sin necesariamente mermar la propiedad del que es copiado. Copiar no debe ser en ningún caso, puede tener connotaciones negativas cuando hablamos de plagio, de copiar y atribuirse la autoría de algo.
pero copiar atribuyendo a la autoría y respetando las decisiones de los autores que son copiados, yo creo que es una forma de difundir, de dar a conocer, de ayudar y de construir. Yo creo que copiar es una especie de homenaje, una muestra de aprecio hacia un contenido que lo que ayuda es a difundir la obra de otros. Eso sí, creo que es importante citar la fuente original de la obra que se ha copiado. La palabra copiar. Vale. A ver, déjame que le dé una vueltita. Para mí la palabra copiar, una de sus significados es demostrar las ganas que tienes de compartir algo. No sé, si queda un poco raro. A ver cómo lo digo mejor. Bueno, creo que copiar no significa nada más que replicar una información. Y replicar una información es extenderla, y extender la información siempre es bueno. Entonces, no importa el cómo, cualquier cosa que sea distribuir un contenido, unos unos y unos ceros puestos de determinada forma, siempre es positivo, porque puede llegar a más gente, y cuanta más gente pueda conocer, mejores personas podemos ser en general, todos. Sí, no sé, copiar para mí en parte significa que lo que tú tienes en ese momento quieras compartirlo con alguien más, se lo quieras dar a alguien más, o quieras que alguien más lo disfrute. La palabra copiar. Vale. A ver, déjame que le dé una vueltita. Para mí la palabra copiar, una de sus significados es demostrar las ganas que tienes de compartir algo. No sé, si queda un poco raro. A ver cómo lo digo mejor. Bueno, creo que copiar no significa nada más que replicar una información. Y replicar una información es extenderla, y extender la información siempre es bueno. Entonces, no importa el cómo, cualquier cosa que sea distribuir un contenido, unos unos y unos ceros puestos de determinada forma, siempre es positivo, porque puede llegar a más gente, y cuanta más gente pueda conocer, mejores personas podemos ser en general, todos. Sí, no sé, copiar para mí en parte significa que lo que tú tienes en ese momento quieras compartirlo con alguien más, se lo quieras dar a alguien más, o quieras que alguien más lo disfrute. Hacer una copia es hacer un mismo producto que es igual al original. Pues eso. Creo que copiar significa no tener imaginación.
Copiar, en principio, lo que se trata, copiar lo que produce es obtener una imagen fiel o un documento visual fiel a una idea que previamente ya ha sido creada y, por tanto, el término en términos generales carece de creatividad, de un elemento de creatividad. Para mí, copiar significa, de alguna manera, que yo no soy capaz de crear y lo que busco es aprovecharme de la creación de otros. Eso a veces es positivo, en el sentido de que me puedo entretener aprovechándome de la creación de otros, pero el problema fundamentalmente es en qué condiciones estoy copiando. Si yo copio reconociendo debidamente a su creador, en cuyo caso está bien, o dos, si yo me copio para aprovecharme de forma que no respeto al creador de la obra, en cuyo caso me parece que no es justo ni por tanto tampoco promueve la creación de forma directa o indirecta. Copiar es hacer otra copia de algo. Es un acto práctico. Quizás no comprendo bien la pregunta. No, es una reflexión personal tuya del significado de la palabra. Hay gente... El significado de esta palabra no es personal, es un acto muy práctico. Sí. Si tecleo un comando de copiar un archivo, tengo el mismo contenido en otro archivo. ¿Para mí qué es copiar? Para mí copiar, bueno, la copia es, en la era digital es la memoria de nuestra época y entonces copiar es la forma más sana y natural de intercambiar conocimiento y creo que no debe ser en un único sentido. Todo lo que copias da también algo para que sea copiado y esto tiene que hacerse entre iguales para que todo el mundo pueda tener acceso al conocimiento de la cultura. La palabra copia. La palabra copia significa para mí, pues, de un original realizar una copia, algo parecido en el grado más exacto posible. Para mí copiar es engañar. Ha sido siempre engañar, ha sido engañar desde el colegio, ha sido engañar a otros o engañarse a sí mismo. Copiando realmente no se crea nada ni se está aportando nada en esta sociedad. Es fantástico que tengáis ganas de mirar en profundidad a este tema. Es un tema que va a crecer de una manera inusitada. Para citar solo un ejemplo, en promedio en Europa hoy la publicidad de tipo digital representa ya más de un 40% del total. En España, desgraciadamente, solo representa el 12%. ¿Cuál es la tentación que podéis tener? Estas ansias de impulsarla crearán en algunos de vosotros la tentación de controlarlo. Y hemos
controlado o hemos intentado controlar primero a las mujeres, hasta que nos dimos cuenta que no eran propiedad nuestra. Luego los hijos, un día en la Rambla paré a una persona que estaba bofeteando y dando patadas a su hijo y le dije, oye, no es tuyo, no le trates así. Y es verdad que no es suyo. Y nos pasa lo mismo con los animales. Yo espero que no nos pase lo mismo con Internet. Muchísimas gracias por vuestra atención.